Los buenos días, la bienvenida aquí en el estudio a Cecilia Bercellino y Daniel Olivera. Buen día. Bienvenidos. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Estamos acá en la distancia, están con el coso allí. ¿Les tomaron la temperatura? Sí. Perfecto. Todas las precauciones. No 32 grados, pero no importa. Bueno, todos los protocolos. Qué pocos protocolos en los diálogos, qué poco... Y no hablo del protocolo coronavirus, hablo... Precauciones. Sí, hablo de qué temas complejos... Diálogo. ¿Saben cómo arrancó esta charla, gente? Los meto cómo arrancó esta charla con estas dos personas que tengo aquí en el estudio. Apenas ingresaron le dije, tiempos difíciles se vienen. Y ambos me dijeron casi en coro, ¿se vienen? Se vinieron. Los escucho. Bueno, sí, esto no es novedad. Un poco se avisó, ¿no?, en la campaña electoral, cuando se hablaba de una reducción del gasto público de 900 millones, todos dijimos, bueno, ¿de dónde se va a recortar con un presupuesto que tiene un 80% en inversión social, sueldos de funcionarios, una cantidad de funcionarios que además no está concentrada en burocracia, sino que es educación, salud, seguridad, y que además son los lugares donde ingresó mayor cantidad de funcionarios, porque incluso ayer se manejaba también ese dato, y es un dato que tenemos que tenerlo claro. ¿Dónde ingresaron los funcionarios? Ingresaron en ANEP, en la universidad, la policía, y esos son políticas en la salud, en ACE, en salud pública, y esos son políticas que tienen que ver con la educación, la salud y la seguridad, que fueron en cierta manera prioridades en los últimos 15 años. ¿De dónde sacar 900 millones? Y bueno, un primer lugar es, como se ha hecho con los privados, ajustar los salarios. Y en ese sentido el gobierno planteó para los funcionarios públicos, para todos, una pauta salarial que es de pérdida de salario. Una pérdida de salario que va a comenzar este año, que va a continuar el año que viene, y que no hay ninguna seguridad, ningún compromiso firme del gobierno de que se vaya a recuperar en los años siguientes o al final del periodo. Habiendo un compromiso del gobierno de que no iba a haber pérdida salarial. Está el pretexto de la pandemia, de la crisis, ¿no? Eso que ha pasado en todos lados, pero en todos lados lo que se ha hecho es tratar de paliar las consecuencias sociales de la crisis económica. En todos lugares. Estamos hablando de países hasta con gobiernos, no sé, pongamos el caso en Europa, en Alemania, un gobierno conservador que en las peores épocas de crisis económicas después del 2008 hablaba de recorte, de austeridad, largó la canilla, porque sabe que en esta situación no se puede dejar a la gente tirada. Acá el gobierno no solamente implementa esta política salarial para públicos y para privados de rebaja salarial, sino que implementa una política de recorte, que empezó en marzo, antes de la pandemia, porque el decreto 90 fue antes de la pandemia, donde se recortan los gastos e inversiones del Estado en un 15%. Y al barrer, ahí no hay... después hicieron ajustes porque le habían aplicado a algunos sectores de investigación, a la Agencia Nacional de Investigación, al Instituto Clemente Estable, y bueno, obviamente que ahí hubo protesta porque en el medio, cuando empezó la pandemia, dijimos, bueno, en los lugares que van a investigar toda esta situación o que van a hacer determinadas políticas para paliar el tema del coronavirus, se les recorta. Se solucionó, pero la universidad, que ha hecho un esfuerzo muy grande en la investigación, en la atención a la salud, la universidad es la que hizo junto con el Instituto Pasteur los test que se están implementando, incluso ahora hace pocas semanas los test rápidos que permiten, porque a ver, en Estados Unidos demoran 2 o 3 semanas los test del coronavirus, y por eso toda la situación terrible que existe se les va de las manos, porque no hay un control. La gente tiene que quedarse 2, 3 semanas, un mes esperando el resultado en una cuarentena. Acá se implementa el test rápido gracias a los sectores de investigación que tiene la universidad en conjunto con el Instituto Pasteur. Pero la universidad no es investigación para el gobierno y se le va a recortar, se le está recortando por la vía de los hechos, porque por más que tenga autonomía, no se le están dando los fondos mensualmente para cubrir los gastos e inversiones que tiene que hacer la universidad. Y ya le dijeron que para el presupuesto quinquenal viene recorte.
Entonces, el ahorro va a venir por una política salarial de rebaja que implica un ahorro de 200 millones, el recorte en gastos e inversiones, que es otro tanto, y en las empresas públicas, que no va a ser un 15 o un 20%. Los compañeros de los entes nos han comentado que va a andar en algunos casos rondando el 30%, porque ya les dijeron, y esto afecta a todo. Sí. En UTE afecta la calidad de la energía, del servicio, la calidad del servicio, en Antel la calidad de los servicios de internet y de telefonía celular. Yo quería agregar esto de que Daniel introduce el tema de la universidad como un ejemplo y vincularlo con la LUC. En Uruguay el 80% de las investigaciones se realizan a partir de lo del AR, ¿no? Pero la novedad es que se pretende, como por varios frentes, desmantelar eso que es histórico, es como ir contra la historia. Vaciarlo de recursos es una forma, pero también otra forma es transferir esos recursos del público a lo privado, porque de alguna manera lo que pretende con la LUC y con otras medidas es que las investigaciones no se dejen de hacer, pero las hagan los privados con los recursos del público, las becas, los vouchers, otros instrumentos que lo que generan de alguna manera es eso, transferencias, algunas directas y otras indirectas de recursos. A los privados, cuando se puede hacer, como el ejemplo de pandemia que vos ponías, es tal cual, ¿no? Con recursos públicos se destina en el momento capital humano para investigar y en cuestión de meses el avance se puede lograr. Y ese avance es para todos, ¿no? La diferencia de que sea el público y lo privado. Y en la educación secundaria nos pasa un poco lo mismo, hay como una intención de desprestigiar muchísimo, de vaciar de recursos, de reducir las horas docentes, pero además reducir el tiempo pedagógico de los estudiantes, que se sabe hoy es de las limitantes, de las principales limitantes que tienen los profesionales y trabajadores en elegir llevar a sus hijos e hijas a los liceos, porque trabajan 8 horas o más y precisan que estén un buen tiempo esos gurises en los liceos. Van a reducir el tiempo pedagógico y van a transferir la opción a los privados, ¿no? Entonces está bien, llévalo, pero te doy una serie de vouchers o posibilidades que los lleves a los privados, porque en el público va a ser aún más la reducción del tiempo pedagógico y de las horas docentes y por lo tanto superpoblación de grupos y por lo tanto una disminución drástica en la calidad educativa de la educación que se imparte en secundaria. Yo ahora pensaba, lo que está garantizado, tenemos como un montón de incertidumbres, ¿no? Y de dudas, pero lo que seguro está garantizado es la pérdida salarial, seguro, la no recuperación, la pauperización de los servicios, la pauperización de la calidad de los servicios y la calidad del trabajo y de los trabajadores en el Uruguay. Es un antes y un después. Perdón, nombraste la palabra voucher. ¿Está de vuelta en la consideración? Sí, estuvo en la campaña. Sé que se implementa en Chile, se lo puso como un ejemplo. Sí. En Chile hablan del estrepitoso fracaso. ¿Vuelve a estar en la consideración? No con esos términos, pero sí. También recordemos autocríticamente que no nace exclusivamente de este gobierno, ¿no? Que no es una propuesta nueva, que siempre estuvo... En el gobierno de Vázquez se planteó. Exactamente, sí. El voucher educativo. Sí. Tiene otro término, otra forma de nombrarlo, pero es un eufemismo que habla de lo mismo, básicamente. ¿Pero se va rumbo a instrumentarlo, entonces? Es la idea, sí, claro. Sí. Es la idea. ¿Ustedes sienten que estamos ahí, estamos en lo previo? Sí, que hay como una forma más de justificarlo. O sea, yo vacío de recursos lo público, lo de la secundaria, la llevo al límite y eso va a justificar de alguna manera. La antesala es, bueno, hay que privatizar, hay que transferir recursos, que los privados se hagan cargo de esto de manera más eficiente. Que son los que tienen la capacidad para hacerlo. Cuando está demostrado, y la ODELAR es un ejemplo claro, que no necesariamente el privado desarrolla mejor las cosas, ni que necesariamente tiene la potestad o las capacidades para desarrollarlas. O sea, el capital de material y recursos humanos que tiene la ODELAR, y con la falta de recursos históricos que ha tenido, es incuestionable. Sí, la inversión que se hicieron en los últimos años, en el caso de la universidad, dio resultados. Incluso muy atrevidamente el director de la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, que se supone que tiene que ser alguien que maneje los números, no solamente de memoria, sino que tiene que conocerlos, hablaba de los egresados de la universidad sin saber, no sin saber, sabiendo, pero con un ataque directo a la universidad, en el sentido de que, bueno, la universidad tiene un presupuesto muy grande y los resultados no se ven, y sin embargo los resultados se ven en el ingreso de estudiantes a la universidad, se ven en el egreso, que es lo que es el resultado, bueno, de que la gente no solamente entre, sino que se quede, estudie y culmine una carrera. Lo hace en el interior. ¿A quién te referís cuando decís esta persona que estabas nombrando? Isaac Galfi. ¿Es el mismo que estuvo en Economía en el 2002? Sí. ¿Es el que ahora se llama Lito? Sí, era para confirmar. La misma persona que estuvo en el gobierno de Jorge Valle, creo que estuvo en la DGI en un momento, sabe de números,
Pero evidentemente sabe de números y los distorsiona, con una intencionada política de atacar a la universidad. Les hago una pregunta así genérica. Ustedes dos que integran el Frente Sindical, un colectivo de trabajadores, Sí. ¿se hubieran imaginado que ahora Lito, pero es Isaac Alfi, todos saben, el mismo que estuvo al frente en la economía en la crisis del 2002, Sí, sí. ahora invirtiendo los números 2002, 2020, es el que tú estás señalando recién, Daniel, es el que marca la pauta en lo que tiene que ver nada más ni nada menos que la enseñanza? No, hay como una vuelta a los 90, nosotros hablamos un poco de eso, sí, de como que se repiten con otras particularidades. Se repiten los apellidos, no necesariamente las personas, ¿no? Tenemos a Bención en política macroeconómica, que estaba en el Consejo Superior de Públicos y fue de las que transmitió la pauta. Pero además se repiten las políticas, Y ¿no? se repiten las Apellidos políticas, con peores, ¿no? recargadas, sí. Peores. Después de 15 años de gobiernos progresistas donde hubieron mayor inversión en determinadas áreas, eso se quiere en muchos casos revertir, y donde hubieron avances en derechos, y donde algunos derechos que no son de los gobiernos progresistas, que son, vamos a decir, del vallismo, del neovallismo, También, ¿no? sí, de claro. muchísimos años de lucha de trabajadores de principios del siglo XX, eso también se quiere retasear. Y en el Consejo Superior de Públicos, por ejemplo, tiraron, porque además con un discurso hasta, ellos lo dicen para la tribuna, lo dijeron así con estas palabras, es para la tribuna, cuando hacen esos discursos hacia los funcionarios públicos, por ejemplo, de equiparar las licencias médicas de los funcionarios públicos con los privados. Ustedes saben que los privados tienen, bueno, lo que se dice, que los primeros días no se cobran, después se cobra un 70% a través del seguro por enfermedad. Eso lo quieren equiparar a los públicos. Eso es recorte de derechos, eso es recorte Como diría de un salario. compañero, cuando vienen los recortes son siempre para los trabajadores y para abajo, ¿no? Se trata de recortar, de igualar para abajo, le toca a los trabajadores. Ahora, cuando la igualdad tiene que favorecer, es a los privados, porque esto de la universidad también hay un discurso de por qué discriminar a los privados y no darles las mismas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Exoneraciones de impositivas, transferencias monetarias, inversiones, plata para que inviertan. Ahora, eso es igualar para arriba, ¿no? Mejoro las condiciones para los privados. Cuando se trata de reducir las condiciones, siempre nos toca a los Y trabajadores. ese discurso para la tribuna lo hicieron cuando el famoso impuesto COVID, y lo hacen ahora con la pauta salarial cuando dicen, bueno, acá no va a haber aumentos para los que ganen más que un ministro, no va a haber aumentos para los nuevos funcionarios que ingresen con sueldos altos, y eso es para la tribuna, porque sabemos que eso es una marginal en el Estado. Y Es decir, además, acá, déjame agregarte una más cosa. que un ministro, son muy pocos. Hay que ver la gran mayoría, que además está concentrado en sectores que vienen de sueldos muy bajos, y ni hablemos de los efectos de las crisis anteriores al 2005, es la educación, es la seguridad. Y ellos presentan gráficas, por ejemplo, donde muestran evolución del salario público importante. Y dijimos, bueno, pero acá tenemos sectores que han tenido poca De recuperación, paradigmas. como es la universidad, como es ANEP, como es en algunos sectores de la administración central, y después tenemos la seguridad, los policías que venían de sueldos muy sumergidos, sí. que tuvieron incrementos del más del 100% en el salario, y como decimos, en el mar de los promedios se ahogan los enanos, y bueno, en ese mar de promedios nos ahogamos los trabajadores de la educación en cierta manera. Pero además, si uno diría, bueno, hay un compromiso de parte del gobierno, que es lo que dice, ¿no? De la disyuntiva, la dicotomía entre salario, aumento de salario y puestos de trabajo y empleo. Si hubiese un compromiso, uno podría decir, bueno, ponerle que podamos negociar o revisar una rebaja salarial, pero que esté garantizado por lo menos la no pérdida laboral, la no pérdida de puestos de trabajo, que no se pueda despedir gente. Ahora, sistemáticamente en todas las negociaciones, cuando se quiere incluir una cláusula que firmen los privados, que firmen las patronales, la empresa, pero también el gobierno, donde esté de alguna manera protegido el empleo, explícitamente se niegan rotundamente a firmarla. Entonces no era que es una cosa o la otra, no era que rebajar salarios para garantizar el empleo, no era que rebajando el salario se puede garantizar el empleo, porque si no es así, avisalo y vemos, ¿no? Porque si no vas a rebajar salario, pero además no vas a garantizar empleo, bueno, es distintas las cosas. Si me querés convencer del empleo, pero ponelo por escrito. Ahora eso no lo firman y ahí no hay negociación posible. Y en el Estado, esa imagen que puede tener la gente de que los funcionarios públicos somos inamovibles, que no es así. No es cierto. No es cierto, porque a los funcionarios públicos nos pueden echar por ineptitud, omisión o delito. Es decir,
Si sos un inútil, te pueden echar. Y hay Si reestructuras. te mandás una macana, te pueden echar. Y si cometés un delito y te procesan por ese delito, también te pueden echar, porque hay un tema de, bueno, que tenés que tener determinada probidad como funcionario de que no podés cometer ni robar, ni cometer ningún otro delito, no sé, cualquiera. Pero además, el menos del 30% de los funcionarios públicos es efectivo, es decir, tiene asegurado, para que lo destituyan, tiene que pasar por el proceso de sumario. El resto, más del 70%, son cargos interinos. Y ahí entran, por ejemplo, los docentes. Los docentes en la universidad, que históricamente, en lo que fueron desde la proclama de Córdoba hasta lo que es la ley orgánica, los docentes no son efectivos. Tienen un periodo de 4 o 5 años. Y la gran mayoría de los docentes no son efectivos. No han concursado. Son cargos interinos por un año. Y si no hay plata para pagarles, bueno, digo, mira, o te voy a reducir horas o tu cargo voy a prescindir y prefiero agrandar los grupos, y eso es lo que va a pasar en la universidad y es lo que va a pasar seguramente en las otras áreas de la educación. Exacto. Y esto del empleo público que vos traes es fundamental, porque también nos remitimos a los 90, donde se pretenden desmantelar las empresas públicas, en parte utilizando un discurso intentando desprestigiar al empleo público, que autocríticamente, sin duda, tenemos un montón de falencias, los sindicatos también las tenemos, y el Frente Amplio también lo tuvo gobernando, en ese diálogo o en esa coordinación que debería haber tenido con los sindicatos y con el pueblo en general organizado. Entonces, autocríticamente sí, un montón de errores, pero no está ahí. Es una intención el poner en contra a empleados públicos y trabajadores privados, sin duda. Que las empresas públicas estén fuertes, tengan un montón de trabajadores y un montón de recursos que puedan revisarse, que puedan reestructurarse, pero eso va en detrimento de una mejor calidad social en general. No va para unos. Los privados lo tienen resuelto, las personas con mayores recursos lo tienen resueltos, servicios privados los hay, se resuelven pagando. No va a ir por ahí el recorte o la afectación de la calidad de lo que tenemos. Y Uruguay es un valor y se destaca por eso, históricamente se destaca y se sigue destacando. Tú planteabas, Cecilia, el desempleo, planteabas los puestos de trabajo, y hay algunos colmos. Estoy pensando en la salud. En Claro, pleno coronavirus, ejemplo, bueno, por 1000 trabajadores en el seguro de paro. Las mutualistas. Las mutualistas que siguen recibiendo Exacto, la cápita la igual cápita. de siempre, tienen el tupé de mandar al seguro de paro. Y no habilitar las consultas, te atienden por teléfono. Mirá, sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y eso también fue, el gobierno del Frente tuvo un montón de virtudes en ese sentido, con el FONASA, con la generalización de la salud pública, pero faltó profundizarlo, sin duda, faltó profundizarlo. Ustedes están básicamente en la enseñanza, los dos, por lo que estoy viendo, pero integran un colectivo que es el Frente Sindical León Duarte. Sí. Los tiempos que vienen, me van a decir el presente, como hoy cuando les decía lo que los tiempos que vienen van a precisar de mucha coordinación, van a precisar de sumatorias de colectivos, me parece. Sí, unificar. La enseñanza, ahí está. ¿Ustedes logran que esta temática que han planteado tan claramente aquí esta mañana en la rueda llegue a otros colectivos? Tomen como propio los metalúrgicos esto de la enseñanza, y ustedes a su vez tomen como propio los reclamos de el Zunca, por poner ejemplos. Se logra, están en eso, preocupa eso, porque una de las claves, me parece, para enfrentar esta coyuntura va a ser la sumatoria de colectivos y no cada uno por la suya. Sí, yo voy a responder más como, porque también somos militantes sindicales, pero también somos militantes políticos, ambos, somos parte del PVP, y por suerte es así, creo, porque no nos limitamos a analizar lo que por nuestra condición tenemos como trabajadores, estamos en el Frente Sindical, sino que todo lo que nos sucede nos trasciende como trabajadores, o trasciende lo sindical, mejor dicho. Entonces, hay un montón de colectivos que sí, que están bastante preocupados y ocupados en poner esto sobre la mesa y en discutirlo, pero hay otro montón que no, o que todavía no, o que son reflexiones, ¿no? Todo esto, claro. Reflexiones colectivas y reflexiones individuales, pero no podemos omitir del análisis los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que es un gobierno construido desde lo social, construido con participación también del pueblo y de los trabajadores también. Han habido dirigentes sindicales en distintos lugares o cargos o lugares de referencia. Y bueno, eso nos dejó como mucho para reflexionar, ¿no? Como muchos aprendizajes, y estamos procesándolo. Hay todavía como una digerir y hacer como el duelo de algunas cosas que me parece no se pudieron hacer, no está claro, hay mucha confusión y no está claro qué es lo que sucedió, qué es lo que hay que suceder. Hay muchos convencidos de que en realidad se trata de esperar
a esperar, sí, de que esto por sí solo va a decantar y que la gente va a darse cuenta que un gobierno progresista es mucho mejor que esto, y dentro de 4 o 5 años van a volver a votar el Frente Amplio, algo que no descartamos y algo que puede estar, que sería deseable y que sería buenísimo. Pero otro montón de colectivos están reclamando movilizarse, están reclamando luchar. Y el tema, esperando que eso llegue, lo que hay que construir es lo que quizás no hubieron en los anteriores 15 años, que es la conexión entre lo social y lo político. Por ejemplo, ahora existe la intersocial. Ese es un valor que tenemos no solamente que seguir construyendo, sino preservar, porque tiene que ser el que haga avanzar, primero defender lo que tenemos y lo que se ha conquistado en estos años, y seguir avanzando. Porque si no, va a seguir, uno puede decir, lo mismo. Y el famoso, son todos iguales. Exacto. Y eso sabemos a quién beneficia. Beneficia a la antipolítica, beneficia a los que cuestionan a los políticos, y por esa vía, que vamos a decir, no todos los políticos son la maravilla, pero por esa vía desprestigia la democracia, y eso es lo que se ha hecho en todos lados. Lo estamos viendo hasta ahora que hay campaña electoral en Estados Unidos. Quienes hablan de Washington, ¿no?, que es donde se concentra la política, es el propio presidente. ¿Y quién banca a Donald Trump? Claro. La antipolítica. Claro. Y que en Estados Unidos se esté hablando de que peligra la democracia, cuando es el único país que no tuvo golpe de Estado, y no porque, como dijo alguien, no hay embajada de Estados Unidos ahí, sino porque, bueno, tiene una trayectoria de que las cosas las solucionan de otra manera, pero que en Estados Unidos se hable de que peligra la democracia, estamos hablando de que también puede peligrar en cualquier lugar, en democracias que todavía están tratando de consolidarse como las nuestras. Sí, y que hay que seguir avanzando en determinadas cuestiones, pero lo principal es, bueno, primero coordinar entre los sindicatos. No puede ser que un sindicato haga un paro un día, otro convoca una movilización, y bueno, y nos sumamos todos para tratar de que seamos más, y va un poco a empujones, sino tratar de primero coordinar entre los sindicatos de las distintas ramas, como es la educación, como también coordinar con los privados. En ese sentido, la movilización del 10 de septiembre de la intersocial por presupuesto va a ser importante, porque estamos hablando que el presupuesto no es solo de los funcionarios públicos, no es solo el presupuesto quinquenal, afecta absolutamente a todos, porque ahí se ponen las pautas de la política económica para los próximos 5 años. A partir de ahí, un paro general el 17 de septiembre y continuar construyendo esa unidad de los sindicatos, de las fuerzas sociales, y bueno, después vamos a tener eventualmente un referéndum contra la ley de urgencia, y ahí implica ampliar eso a lo político, que es mucho más amplio, y que bueno, veremos cómo es el debate de si va toda la luz, si va una parte, cuáles son las cuestiones principales, para tratar de avanzar en un amplio consenso social y político para defender lo que hemos conquistado. A lo largo, no se trata de defender conquistas del Frente Amplio. El Frente Amplio no vino y hizo un país de nuevo, no. Aquí hay que reconocer que los sindicatos existen de antes. El PIT-CNT existe desde el 66, 67. Y los sindicatos existen muchísimo antes. La jornada laboral, la negociación colectiva. Sí, es una historia. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos negociación, vamos a decir, convenio de fueros sindicales mucho antes que el Frente Amplio viniera a poner una ley de fueros sindicales. Y teníamos bipartita para discutir determinadas cuestiones mucho antes que la ley de negociación de funcionarios públicos, con sus dificultades, ¿no? No es perfecto. Y ahora, por ejemplo, bueno, citan a todos los sindicatos públicos y los de la educación para discutir en la rama de negociación colectiva, y a la universidad no la convoca. Porque como no tuvimos convenio con el Frente Amplio y no vamos a tener convenio aparentemente ahora, claro, sí. Tampoco nos convocaron, estamos esperando, y bueno, el presupuesto se presenta el lunes, que ahí vamos a hacer una movilización también junto con los compañeros de magisterio, los compañeros docentes de la universidad. Nosotros como trabajadores de la universidad también convocamos, los otros trabajadores de la educación van a convocar a movilizarse ahí al Palacio a las 18 el lunes, como una primera instancia de tratar de unificar estas luchas en el marco del presupuesto quinquenal. Por lo que veo, ustedes están apostando en lo inmediato a la intersocial ampliada, mecanismo que se está construyendo. Sí. Por lo tanto, si les parece, en el cierre de la charla, una reflexión a cada uno: intersocial ampliada, lo que significa, hacia dónde va. Y significa diálogo, significa ponerse de acuerdo, significa construir colectivamente, dejando de lado lo individual, que sin eso no se va a ningún lado. Significa mucho esfuerzo, ponerle mucha energía, mucha militancia, mucho compromiso, y significa una esperanza, una ventana de posibilidad para
sostener o resistir o superar esta situación? Sí, yo creo que Cecilia hacía la palabra resistir. Creo que el primer punto es la unidad para la resistencia. Resistencia a todo esto que se viene, que ya empezó, pero que se va a venir mucho peor, y que no sabemos cómo puede evolucionar en general de toda esta situación, más allá de la pandemia, pero toda la situación económica, política, regional, ¿no? La unidad para resistir y la unidad para construir algo nuevo y una alternativa a esto. Porque tampoco la alternativa puede ser volver al 2005 o al 2010 o al 2015, no. La alternativa tiene que ser construir otra cosa. Y primero es la resistencia a esto, la resistencia a la LUC, la resistencia a estas políticas que plasmadas en el presupuesto y la unidad para construir esa alternativa a este modelo que se quiere volver a imponer. Uno habla de los 90, es lo mismo que se ha estado implementando en todos los países cuando después de los gobiernos progresistas viene la restauración. Es la restauración de lo peor, no es la restauración solamente de los 90. Vienen cosas peores. Y en ese sentido, la unidad es fundamental para resistir, pero también para construir esa alternativa y que después, quien esté en el gobierno, si es el Frente Amplio, tenga un soporte social, pero también político de los sindicatos, de las fuerzas sociales, de la sociedad. Porque sin eso, sin la participación de la gente, una cúpula no va a hacer muchos avances y no va a poder hacer muchos cambios tampoco. La intersocial no va a ser nombrado por los grandes medios de desinformación, ni siquiera cuando se movilicen. Por lo tanto, el epílogo esta mañana es las fechas que acaban de compartir de la intersocial y de la enseñanza. Cerremos con eso, porque tampoco en lo previo los grandes medios de desinformación van a contarles. Los grandes medios obviamente que no cubren ni las conferencias de prensa ni las movilizaciones, solo si hay mucha gente para criticar que no se junte gente y no se tomen medidas y no se tomen las medidas de producción, cuando eso no es así, porque se toman. El lunes próximo vamos a tener en el Palacio a las 18, como decía, la convocatoria de la enseñanza. El lunes 31 a las 18 en el Palacio, que es la presentación del presupuesto quinquenal. El 10, una movilización del Intersocial, también a las 18, al Palacio Legislativo por presupuesto. Y el 17, el paro general del PCNT, que no es solamente el presupuesto, son todas estas políticas, las pautas para los privados, las pautas para los públicos, el presupuesto, pero toda esta política económica. Y también no es un paro general que lo vamos a decir que no funcione nada solamente, también con movilización para comenzar a construir esta resistencia. Y después vamos a tener instancias resolutivas del CNT con el tema del referéndum de la LUC y cómo avanzar con la intersocial en la resistencia a las políticas de este gobierno. Han tirado elementos para quedarnos reflexionando. Les agradezco la visita. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Que tengan buena jornada. Igualmente. Esta mañana, gente, y en este tramo, conversando con nosotros, Cecilia Bercellino, Daniel Olivera, Frente Sindical León Duarte.